Las intenciones de esta Santa Misa es para que los próximos comicios electorales se realicen en plena calma. Pedimos por los difuntos Víctor Manuel Villarreal Negrete, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Antonio Martín del Campo y Chávez, Marta Ercilia Rojas Flores, Roselía Díaz Barriga, Teófilo Ramos Méndez Ortiz en su 10º aniversario luctuoso. También pedimos por las ánimas del purgatorio, pedimos por todas las familias que se encomiendan a las oraciones de esta Santa Misa y pedimos por la salud de todos los enfermos que encomiendan sus oraciones a la celebración de esta Santa Misa. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por Cristo nuestro Señor. Primera lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Éste le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes.
Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardemos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá sacar la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre
¿y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Al escuchar la lectura del libro del Génesis, es probable que nos sintamos identificados con algunos aspectos de esta narrativa, porque podríamos decir, es como la psicología del pecado o la estructura que tiene el pecado para todo hombre. La lectura comienza diciendo que después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios los llamó y los cuestionó. Lo primero que observamos es que Dios les puso límites, les estableció límites, por eso hay prohibiciones. Y si partimos de esto, nos damos cuenta que todo ser humano tiene también que establecer ciertos límites en su conducta. Cuando los transgrede, entonces se coloca en la vulnerabilidad del pecado. Y eso fue lo que sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos estaban en un paraíso, pero Dios les estableció límites. ¿Cuál fue ese límite? Que no podían comer ellos del fruto del árbol del bien y del mal. Les pregunta el Señor: ¿dónde estás? Y Adán responde: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. Miren, Dios nos ha dotado de una ley natural, de una voz interior que es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es la primera en indicarnos si lo que nosotros estamos haciendo es bueno o es reprobable. Y la conciencia es una ley natural, sí, que se perfecciona con el conocimiento, pero todo ser humano tiene ya, desde el momento en que viene al mundo, una conciencia moral que le permite distinguir el bien del mal. Y por esa conciencia, cuando nosotros transgredimos los límites, tenemos vergüenza, tenemos culpa. ¿Cómo nos sentimos después de haber quebrantado una prohibición? Pues nos sentimos avergonzados ante nosotros mismos, pero también sentimos ese rubor hacia los demás. Hasta físicamente podemos llegar a sonrojarnos, ¿no?, cuando somos sorprendidos en el pecado. Y le dice al Señor: tuve miedo porque estoy desnudo. Cuando el pecado entra en nuestra vida, perdemos aquellos bienes que nosotros teníamos. En el caso de Adán y Eva, estos bienes de gracia de los que disfrutaban desde la creación,
y de los que se vieron privados por el pecado. Pero ¿qué pierde un ser humano cuando peca tanto? Pierde su salud, pierde su trabajo, pierde su familia, pierde su bienestar, pierde su matrimonio, pierde tantas cosas, pierde su misma religión. El pecado nos deja en una desnudez total. Por eso cuando el Señor comienza a buscar a Adán, Adán se esconde y le dice que tenía miedo, estaba avergonzado. ¿Por qué? Pues porque estaba desnudo. Perdió lo que Dios le había dado. Y entonces el Señor vuelve a interpelarlo. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Es decir, ¿transgrediste el límite que había colocado? Y es interesante la respuesta que viene a continuación. Adán no le responde, sí, Señor, no, Señor. ¿Qué le responde Adán? ¿Qué le dice? Ella, ¿sí? La mujer, fíjense bien, la mujer que tú me diste por compañera. ¿De quién es la culpa entonces? ¿De quién es la culpa? De Dios, ¿verdad? ¿Para qué se la dio? ¿Sí? La mujer que tú me diste por compañera. Entonces, el ser más inocente ahí es Adán, porque la mujer lo indujo, pero esa mujer se la dio Dios. Les hablaba de la psicología del pecado porque, en efecto, cuando nosotros nos desordenamos, pues tenemos que buscar un culpable, una justificación, y no asumimos nuestra responsabilidad. Piensen ustedes en la propia experiencia que tenemos sobre la realidad de nuestro pecado y del pecado también de nuestros seres queridos, ¿no? Hay una tendencia a culpabilizar al otro. Y entonces el Señor va con la mujer y la regaña. ¿Por qué has hecho esto? Y se repite el esquema. La serpiente. O sea, no soy yo, Señor. La serpiente. ¿Sí? Los animales que tú creaste sobre la tierra. Bueno, la serpiente me engañó y comí. Pero si nosotros nos regresamos a algunos versículos, nos damos cuenta que cuando la mujer llega frente al árbol del bien y del mal y ve aquel fruto, a ella no le pareció desagradable. Y hay una característica que tiene el pecado en que poco nos detenemos a meditar. El pecado es sabroso, agradable, apetecible, placentero, delicioso. Por eso es que a través de la sensibilidad humana, el pecado pues entra al corazón del hombre, ¿no? El sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del tacto, en fin. ¿Por qué? Pues porque es a través de esa sensitividad humana que tenemos y que nos conecta al mundo material que también el pecado puede desequilibrar al hombre. Pero uno no puede decir, no, es que el pecado es de lo más desagradable que hay, ¿sí? Es de lo más feo que hay.
Es que debía haberme comido 250 gramos y me empaqué 750, ¿no? Pues sí, el pecado es agradable al paladar, ¿no? Lo que nosotros vemos, pues si vemos algo que nos gusta, que nos deleita, aunque esté mal, pues el pingo nos tiene ahí de las orejas, ¿no? Ahí nos tiene, ¿sí? Uno no puede decir, ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! ¿Sí? No, el pecado tiene eso. Pero la mujer dice, es que fui engañada, fui seducida. Y el Señor va con la serpiente, la regaña también, pero aquí se van marcando las consecuencias. Porque has hecho esto, serás maldita entre los animales, las bestias salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo, todos los días de tu vida pondré enemistad entre ti y la mujer, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pecado, más tarde o más temprano, acarreará consecuencias a nuestra vida. No podemos decir que pasamos la vida desordenadamente y al llegar a nuestra vejez o a nuestra madurez éramos sanos, felices y plenos. No, eso es una mentira. Cargamos con las consecuencias de nuestros desórdenes y la lectura lo pone muy en claro. El pecado trae consecuencias para el ser humano. No todo sufrimiento proviene del pecado, pero sí hay enfermedades y males que han sido buscados por el pecado. Valdría la pena que ya con calma en sus hogares ustedes pudieran releer esta primera lectura dominical y que intentáramos vernos reflejados en lo que aquí se describe, ¿no? ¿Cuáles son los límites que hemos traspasado en nuestra vida? ¿Qué nos ha hecho sentirnos apenados ante Dios o ante los demás? ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido? Nuestra desnudez, ¿cuál es? ¿Qué es lo que a causa de nuestros desórdenes, de nuestro pecado, hemos perdido en esta vida? ¿A quién le hemos echado la culpa de lo que nos pasa? ¿A quién, sobre quién fincamos una responsabilidad que nosotros no somos capaces de aceptar? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de ese pecado en nuestra vida a muy largo plazo? Pues que Dios nuestro Señor nos conceda esa honestidad de nuestra conciencia y que nos ilumine por medio de su palabra, que es luz para nuestros pasos. Ahora los invito a que se pongan de pie para hacer la renovación de nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Teófilo Ramos Méndez Ortiz en su 10º aniversario luctuoso, Roselia Díaz Barriga, Marta Ercilia Rojas Flores, Antonio Martín del Campo Chávez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Salvador Velasco Sánchez, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Víctor Manuel Villarreal Negrete. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pidamos a nuestro Padre que nos libre de todo mal y de todo pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Inclinando nuestra cabeza, compartimos un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Les recuerdo que es una responsabilidad civil emitir el voto en estos comicios electorales, ya saben, de manera consciente y libre, para que también cumplamos con esa responsabilidad ciudadana que tenemos. Y también les informo que el pasado jueves el señor obispo presentó en la Nunciatura Apostólica su renuncia como arzobispo de Toluca. Estamos en espera de que se le notifique si se le acepta, no sabemos en cuánto tiempo, pero que este periodo sea un tiempo de oración para pedir a Dios que nos envíe un pastor según su corazón para esta etapa ahora de la Iglesia que estamos comenzando. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza, por favor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Responden amén. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Que el Señor los mire con bondad y les conceda la paz todos los días de su vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.